Aristóteles, principios y lógica. La lógica aristotélica es la lógica basada en los trabajos del filósofo griego Aristóteles. Ahora nos preguntaremos, ¿quién es Aristóteles y por qué se le llama padre de la lógica? Fue un filósofo, polímata y científico griego, nacido en la ciudad de Estágira, en el norte de la antigua Grecia, quien es ampliamente reconocido como padre fundador de la lógica. Sus ideas ejercieron una enorme influencia en la historia intelectual del occidente del mundo por más de 2 milenios. Sus trabajos principales en la materia se agrupan bajo el nombre de órgano, que significa herramienta, y constituyen la primera investigación sistemática de los principios de lógica de razonamiento, que a esto se le llama lógica de términos. Para Aristóteles, la lógica era una herramienta muy necesaria para adentrarse dentro del mundo de la filosofía y de la ciencia. A su vez, está muy vinculada con la metafísica. El sistema de lógica de Aristóteles introduce al silogismo hipotético, así también como a la lógica modal temporal, a la lógica inductiva, como igual influye con los términos tales como predicables, silogismos y proposiciones. Ahora vamos a hablarles sobre lo que es los axiomas, los juicios, los silogismos y las categorías. Aristóteles aborda los principios más fundamentales del razonamiento y los llama axiomas, los requisitos previos de toda argumentación y hasta de toda acción. La rama de la lógica clásica, fundada por Aristóteles, tiene esos 3 axiomas: el principio de no contradicción, el principio de identidad y el principio del tercero excluido. La primera filosofía también debe ocuparse del principio de no contradicción, el principio de que el mismo atributo no puede pertenecer al mismo tiempo y no debe pertenecer al mismo sujeto y al mismo respecto. Aristóteles dice que este principio es el más seguro de todos los principios y no es solo una hipótesis. Sin embargo, no puede probarse, ya que está empleado implícitamente en todas las pruebas, por lo que cualquier supuesta prueba sería circular. Aristóteles no argumenta que es una verdad necesaria, en cambio que es imposible no creer en él. Los juicios de Aristóteles son una serie de tratados fisiológicos escritos por Aristóteles, pero hay uno en específico que está llamado Logista y Principios. Sin embargo, Aristóteles escribió sobre la logista y los principios en varias de sus obras, por ejemplo, Argón y Ética. Según Aristóteles, los argumentos o silogismos se componen por los juicios. Los juicios son oraciones en sujeto, hipokeimenon y un predicado categorén, en las cuales el predicado se confirma o se niega de un sujeto. Un ejemplo sería Sócrates es hombre y todos los hombres son mortales. El silogismo es un razonamiento deductivo que forma parte de la lógica de Aristóteles. Aristóteles fue el primero en formular esta lógica. Según él, es la noción central de la lógica. Esto fue una clave para el pensamiento científico y filosófico de él. El silogismo está compuesto de 2 premisas, una mayor y una menor, y una conclusión. Un ejemplo sería que una premisa mayor, todos los hombres son mortales, y una premisa menor sería de que todos los griegos son hombres. Entonces llegaríamos a la conclusión de que los griegos son mortales. Hablaré sobre las 10 categorías fundamentales que abarcan todo aquel conocimiento de nuestra realidad, escritas por nuestro filósofo griego Aristóteles. Como en la primera categoría tenemos la sustancia. Este ente individual y concreto como un objeto específico y físico como las personas, animales, etc. En el punto número 2 tenemos la cantidad. Esto engloba todo aspecto numérico y medible de las cosas, como por ejemplo el tamaño, peso, altura, etc. En el punto número 3 tenemos la cualidad. Esto se refiere a todas las características o atributos que se pueden describir de las cosas, como por ejemplo color, textura, temperatura,
etc. En el punto número 4 tenemos la relación. Esto se refiere entre la relación que hay entre un ente y el otro, como por ejemplo la causa y el efecto. Por ejemplo, la relación entre un padre y un hijo. En el punto número 5 tenemos el lugar. Esto indica la posición, ubicación de un objeto que se relaciona con otro objeto en el espacio. En el punto número 6 tenemos el tiempo. También se refiere a la dimensión temporal inmedible en el que pasa un objeto hacia otro con referencia. En el punto número 7 tenemos la posición, en el punto número 8 es el estado, en el punto número 9 es la acción y finalmente el punto número 10 que es la posición. Muchas gracias.